Vaya por favor buscando el libro de Levítico, capítulo 25, verso 8. Levítico, capítulo 25, versículo 8. El Señor nos había anunciado la semana pasada que el deseo de su corazón, el deseo de su voluntad para este día, era que pusiéramos delante de Él, que Él más bien pusiera que es el juez de toda la tierra, el que juzga con justo juicio, quiere poner nuestra cuenta en blanco, nuestro expediente en blanco, ¿sí? Que todas las cosas malas, desagradables delante de Dios que hemos cometido en este tiempo o hasta este tiempo, Dios quiere borrarlas. Dios quiere que no existan en el expediente que de usted y de mí se lleva en los cielos. Dice la palabra de Dios que se abrirán los libros, que Él es el único que tiene el poder para abrir, para quitar los 7 sellos de los libros, donde se está escribiendo la historia de cada uno de nosotros. Y el Señor quiere que lo recibamos verdaderamente como una bendición, como una gracia que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Y por eso en esta mañana le hemos puesto el tema tiempo de jubileo. Vamos a ver qué era el jubileo del Antiguo Testamento. Vamos a ver cuál es el jubileo del Nuevo Testamento y la importancia de ellos. Amén. Dice la palabra en el libro de Levítico, capítulo 25, del versículo 8 al versículo 12, dice la palabra: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. Escuche lo que dice aquí, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, harás tocar la trompeta por toda su tierra, y santificarán el año 50, y pregonarán libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año les será de jubileo, y volverán cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 les será jubileo. No sembrarán, ni segarán lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiarán sus viñedos, porque es jubileo. Santo será ustedes, el producto de la tierra comerán. Bien. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Fíjese cómo el Señor, en ese glorioso amor, en ese precioso amor que Dios ha mostrado por su creación desde el principio hasta el fin de los días, el Señor desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis no nos habla más que de ese precioso amor y de los planes que Dios tiene para esta humanidad. Y para aquel pueblo el Señor le levanta un tiempo de jubileo, ¿sí? Un tiempo en el que las cosas tenían que ser santificadas y libertadas. El propósito del jubileo era perdonar y salvar, ¿sí? Y el Señor le dice al pueblo por medio de Moisés que para poder entender cuál era ese tiempo del jubileo, el Señor le dice a Moisés: convierte las semanas en años, cuenta 7 semanas y los próximos días serán de jubileo para ustedes.
Así podrán cada quien retomar, como dice ahí, su posesión, y cada quien podrá volver a su familia. ¿Sí? No era el deseo de Dios que el pueblo, unos se enriquecieran más y otros se enriquecieran menos. Pero Dios es justo, amado hermano. Y algo que tiene nuestro Dios es que es justo, y aunque Dios quiera que todos tengamos tal vez la misma condición, el que no trabaja, dice su palabra, que no coma. No porque Dios quiera que todos estuviéramos en la misma condición, Dios va a bendecir a los que no trabajan, a los que no se esfuerzan, a los que no les interesa la voluntad de Dios. Entonces el Señor le dice a Moisés: convierte las semanas en años, y en los días siguientes, por eso le decía yo ahí en el versículo 9 que pusiéramos atención, ¿sí? Los días siguientes les serán de jubileo. Fíjese que en lo que Dios me movía para buscar la información de esta enseñanza, pues lo que yo encontré es que la gente, o los estudiosos, tenían considerado 50 años, que el jubileo debía de ejecutarse, de efectuarse cada prácticamente 49 años. Imagínense usted las personas que se habían comprometido a sus 50 años de vida, a sus 30 años de vida, esperar 50 años para poder dejar de ser esclavo, para poder recuperar sus posesiones, para poder volver a su familia. Era prácticamente un jubileo en la vida, según lo que encontré. Pero por eso el Señor le dice a Moisés: convierte las semanas en años, para que sepas qué día tiene que haber, o qué días tiene que cambiar la condición. ¿Sí? Entonces, para saber qué tiempo se debía celebrar el jubileo, Dios le dijo a Moisés que lo cambiara. Amén. Y entonces la pregunta es: ¿cada cuándo se debía celebrar el jubileo? Cada 50 años. Vuelvo a repetirme, imagínense la pobre gente que empeñaba algo. Si se moría a los 70 años y no llegaba el jubileo, ni siquiera sus posesiones podía recuperar. Ciertamente que no. ¿Sí? Es importante entender que el calendario hebreo, escuche por favor, ¿sí? El calendario hebreo es un calendario lunar, no es un calendario solar como el que nosotros tenemos ahora. Por tanto, tiene menos días. ¿Sí? Según el calendario solar hebreo, el año consistía de 353 días. A ese tiempo, usted va a ver por qué lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Si se multiplica las 49 semanas multiplicadas por los 7 años que Dios mandó, ¿sí?, dan un total de 343 días. Faltan 10 días, porque le vuelvo a repetir. Por eso en el versículo 9 dice: harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. No dice el día séptimo del mes. Perdón, el día 10. ¿Qué quiere decir? Que se cumplían los 343 días, ¿sí? Y los próximos 10 días era el tiempo del jubileo. ¿Por qué es importante? Porque desde el principio, este tiempo maravilloso que Dios determinó para su pueblo tenía que ejecutarse una vez al año.
no cada 50 años, sino una vez al año. Los últimos 10 días del año, estamos hablando del calendario hebreo, ¿sí? Tenía que realizarse esta fiesta del jubileo. Claro, no era fiesta para todos, ¿verdad? Era fiesta para los que recuperaban. Era fiesta para los que eran libertados. ¿Sí? Por eso era importante que aquel que iba a prestar, a recibir algo en prenda, considerara el tiempo del jubileo. Porque si esta persona prestaba algo y en el tiempo de jubileo no se le había liquidado su deuda, lo que faltaba tenía que perdonarlo. Era un mandamiento de Dios que se perdonaran las deudas y se le regresaran las cosas que se habían empeñado. Incluso pues, en ese tiempo también se ocupaba la vida misma. Había personas que hacían pacto con otras y decían tal vez, mira, préstame tanto y yo te voy a servir. Te voy a pagar con mi servicio, voy a ser tu esclavo. Pero si esta persona aceptaba y no estaba consciente de qué tiempo estaba viviendo, pues llegaba a tener pérdida. Por eso le digo que no era una fiesta para todos. Porque es un mandamiento de Dios. Que al final de cuentas, ¿qué le estaba enseñando Dios a través del jubileo a su pueblo? El perdón. Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel a través del jubileo el perdón. ¿Cómo perdonar? ¿Sí? Es importante porque le vuelvo a repetir, el propósito del jubileo era perdonar, primeramente perdonar y salvar. Lo que Dios le estaba enseñando a ese pueblo era perdonar. Entonces, el año del jubileo, como Dios manejó el año del jubileo, ¿sí? Eran los 10 días. Se cumplían las 7 semanas, las 49 semanas convertidas en año, y los próximos 10 días eran tiempo en el que todos tenían que liberar lo que tenían. Toda deuda debía de quedar completamente limpia. ¿Me está entendiendo? Es lo que Dios nos ha llamado. Para poner las cuentas en cero, lo estamos viendo que no es algo que Dios se sacó de la manga el día de hoy, que no es algo que Dios preparó para esta casa de oración exclusivamente, ¿sí? Sino que es algo que mayormente nosotros como ministros de la palabra y del poder de Dios tenemos que ejecutar cada año en la iglesia, cada año en nuestra casa. Hace rato le estábamos cantando y le decíamos, permítenos ser reyes y sacerdotes. El libro de Apocalipsis comienza así, diciéndonos el apóstol Juan que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por tanto, ¿sí? El jubileo, el acto de liberación, de perdonar y sanar, no se aplica estrictamente o exclusivamente a la casa de Dios, por medio del ministro. Aquí comienza así. Pero eso no quiere decir que usted se va a sentar en sus laureles, en el sillón de la comodidad, y hay que Dios haga. Y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Si nosotros no entendemos lo que pasó, pues menos vamos a entender lo que va a pasar. Entonces, el tiempo del jubileo eran 10 días en los que se tenía que libertar todo lo que se tenía cautivo, ¿sí? Todo lo que se había dado en posesión se tenía que devolver. Esto
se mandó en las cosas materiales también. Dios lo dio como un mandamiento en las cuestiones materiales, pero simplemente para anunciar lo que Dios haría en las cosas espirituales. Por eso el Señor, cuando estaba entre los hombres, les dijo: si les he hablado, fíjese nada más, y no lo entendieron, si les he hablado cosas terrenales y no las entienden, y no se refería el Señor Jesucristo a lo que les había hablado a los pastores, se refería a todo lo que había sucedido hasta ese momento. Si les he hablado por medio de la ley, si les he hablado con mandamientos, si les he hecho saber la buena voluntad de Dios y no la han entendido, ¿cuánto más si les vengo a hablar en lenguas angelicales? ¿Cuánto más si les vengo a hablar del reino de Dios? Si no has entendido que el jubileo es para enseñar, es la semilla del perdón en tu vida, ¿cómo yo te voy a decir que tienes que ser perdonado para entrar al reino de los cielos? El Señor estaba anticipando, ¿sí?, por esta acción, por este mandamiento del jubileo, que también lo haría de una manera espiritual. Primero es lo natural en la tierra, porque así es, pero Dios es Dios de lo espiritual, de lo natural, ¿sí? Dios lo estaba anticipando, y así comenzamos nuestra lectura. Vaya a Isaías capítulo 1, versículo 16 al versículo 20. Isaías capítulo 1 del 16 al 20 dice la palabra del Señor: lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan el agravio, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Vengan luego, fíjese cómo comienzan las cosas, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieran y oyeran, comerán el bien de la tierra. Si no quieren y son rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. El Señor estaba anticipando por medio de esta palabra que también habría un jubileo espiritual, que no solamente Dios lo manejaría o lo dejaría en las cuestiones materiales, hablándole a ese pueblo, ¿sí? Y aunque el Señor cambió y modificó algunas cosas, el fin y propósito primero de su plan no fue modificado. El plan del Señor al ir a esa cruz fue perdonarnos y salvarnos. Es decir, aunque tuvo que hacer otras cosas, la voluntad de Dios, porque así es Dios, es inmutable, no cambia. Él está comprometido con Él mismo, para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo seamos perdonados, para que usted y yo seamos bendecidos, para que usted y yo seamos transformados a su imagen y semejanza. Está comprometido con Él, porque no hay otra persona más grande que Él. Por eso dice el apóstol Pablo que por dos cosas, la promesa y el juramento. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Si ha prometido y ha jurado y hemos visto que su palabra se cumple, su promesa y su juramento también se han de cumplir. Y Él está comprometido con usted y conmigo a terminar lo que Él se ha propuesto, a cumplir el propósito por el cual Dios ha hecho todo lo que ha hecho y ha permitido todo lo que ha permitido.
¿Cuál es el jubileo del Nuevo Testamento? Hechos capítulo 2, 38. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, perdón, me estoy equivocando. Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El bautismo en el nombre de Jesús tiene el mismo propósito que el jubileo, pero ya en las cuestiones eternas, ya en las cuestiones espirituales, ¿sí? Ya el Señor ya dejó a un lado lo material y dice, al final de cuentas, todo lo material ha de quedarse. No han entendido, no entendieron que el jubileo era para que ustedes aprendieran a perdonar. Entonces yo voy a hacer la obra del perdón, porque ustedes no se quieren perdonar, porque ustedes son incapaces incluso por ustedes mismos, incluso por amor a usted mismo. Usted no es capaz de poner por obra los mandamientos del Señor. Si el Señor Jesucristo no hace esta obra, tenemos que entender, por eso le repito, tenemos que concientizar lo que Dios ha hecho. Tenemos que estar repasando en nuestra mente las cosas que han sucedido. El Señor nos ha venido hablando diciendo, medita en la palabra. Nunca se aparte de tu boca, sino que meditarás en ella de día y de noche. Tú tienes que estar meditando, haciendo conciencia. Escúchame, jovencito. Tú tienes que hacer conciencia, entender que lo que Dios hizo es para tu bien. Dios hizo algo que ni tú mismo, por ti mismo ibas a hacer. Cuando tú andas en la calle a altas horas de la noche, estás arriesgando tu vida y dices que te amas y dices que quieres vivir, que eres joven, que te gusta la vida, pero no concientizas que no son horas para estar en la calle. ¿Se da cuenta cómo no somos capaces ni de cuidarnos nosotros mismos? Por eso tenemos que hacer conciencia que lo que Dios hizo para nuestro favor, nosotros tenemos que hacer algo lo más mínimo que Dios nos pide. ¿Sabe qué es lo único que tiene que hacer usted? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? No tenemos que ir a una cruz para decirle, mira Señor, ahora yo me crucifico por ti. Usted no tiene que dejar un trabajo, ni divorciarse de su esposa, ni abandonar a sus hijos. Señor, mira, yo los voy a aborrecer y te voy a seguir. No, esa no es la expresión de lo que dice la palabra. El Señor cuando dice que el que ama más esposa, esposo, hijos, se refiere a aquel que dice, en lugar de ir el domingo, si mi esposa quiere que me quede con ella en la cama, me quedo con mi esposa. Eso es. Cuando yo prefiero a mi marido que al Señor, a mi hijo que al Señor, mi trabajo que al Señor, lo estoy aborreciendo a Él. No soy digno de Él. Pero Dios no quiere que te deshagas de esas cosas, porque Dios te las dio. Dios quiere bendecirlas. Pero tenemos que concientizar que lo que Dios lo único que nos pide es acción de gracias. Es agradecerle a Dios. Ya anduve jugándole al vivo, andando a altas horas de la noche con quien no debería de andar, porque tu palabra dice que no me haga amigos del mundo. Pero ahí voy yo. Lo menos que puedo hacer al llegar a casa es darle un gloria a Dios y las gracias. Señor, gracias por haberme traído con bien. Eso es todo lo que Dios nos pide.
Y tampoco le estoy diciendo usted váyase a las 2, 3 de la mañana a un bar y llegue todo alcoholizado y sabrá Dios con quién y nada más denle las gracias a Dios, no. Si ya anduvo donde no debía de andar, es concientizar lo que nuestro precioso y glorioso Dios ha hecho. Es estar viendo en mi mente y en mi corazón a Jesucristo crucificado, amado hermano. Crucificado. No es ir a plantarme una imagen para decir, pues no te fue tan mal, ¿eh? O sea, digo, yo he visto atropellados peores que tú. Por eso Dios no quiere imágenes. Si usted se deja llevar por un monito ahí, con unas manchitas de sangre en la rodilla, y unas gotitas en la costilla, y unas por acá, pues tampoco existe la gran obra. Pero si usted le pide a Dios, Señor, ayúdame a ver a Jesucristo crucificado, usted va a concientizar lo que Dios ha hecho por usted, lo que Dios hace por usted, todo el tiempo. Las 24 horas del día Jesucristo trabaja por amor a usted y a mí. Pero si no estamos involucrándonos, si no estamos meditando en su palabra, si usted lee en la Biblia Cristo crucificado, esto es un hombre ahí puesto en una cruz, quién sabe. Pero si usted lee, el Señor Jesucristo tenía miedo. El Señor Jesucristo no quería ir a esa cruz. Él no dijo, sí, mira, a mí mándame, no pasa nada, yo voy a resucitar. Él estaba temblando. Él estaba en un estado emocional tremendo. Las gotas de su sudor eran tan espesas que la palabra dice que eran como sangre. Él estaba ahí siendo atormentado. El diablo le estaba diciendo, te voy a escupir, te voy a patear, te voy a azotar, te voy a poner una corona de espinas, te voy a pegar con una vara. Tú no puedes cargar el peso del pecado. Y le pidió a sus apóstoles, acompáñenme, ayúdenme a orar. ¿Cuántas veces Dios te habrá pedido que lo acompañes a orar, amado hermano? ¿Cuántas veces Dios te ha levantado y te ha llamado a la oración y te vas y te duermes? Ah, pero si ves, ay Pedro, no inventes, una hora no pudiste. El Señor no quería ir a esa cruz, sabía. Pero él le dijo, Padre, si es posible, si hay otra manera. Tú eres Dios del universo. Tú eres la sabiduría hecha, manifestada. Dicho de otra manera, el Señor le decía, Señor, busca otra solución, Padre mío. Imagínese usted a su hijo rogándole, Padre, no me entregues a esta cruz, hijo, no. Ve a esa cruz. ¿Quién entregaría a su hijo? Y si vemos al Señor Jesús, vemos un hombre. La Biblia nos muestra un hombre, pero tenía un alma hermosa, pura. Si lo pudiéramos calificar, hoy día era un niño, como un bebé. Que le dijeran, dame ese niño para descuartizarlo. 9 meses. 9 meses en el vientre. 9 meses conviviendo con él para que tú lo descuartices. Es que es para bien, mira. Todo ese pueblo se va a salvar por la sangre de este niño. Pues a ver cómo le hace ese pueblo. Pero el Señor dijo, no. No hay otra manera. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y Dios lo fortaleció. Dice la palabra
que le envió un ángel para fortalecerlo. La Biblia no nos muestra qué habló ese ángel con él. La Biblia no nos muestra qué le mostró ese ángel. Pero lo que sí nos muestra es que el Señor se sometió, que el Padre se rindió. Por eso es importante, amado hermano, que concienticemos, que verdaderamente mencionemos las cosas. No nos quedemos nada más con nuestra visión humana, sino que veamos con el Espíritu de Dios lo que el Señor hace. Que constantemente estemos viendo, le vuelvo a repetir, a ese Jesucristo crucificado. Porque para que usted recibiera bendiciones de parte de Dios, Él tuvo que ocupar ese lugar. Para que el Espíritu Santo viniera a su vida y eso le diera la garantía de que usted no se va a quedar y su alma no se va a perder. Jesucristo aceptó la voluntad de Dios. Si nosotros no meditamos y nada más lo tomamos a la ligera, pues nunca vamos a ver la realidad de las cosas. Y por medio del bautismo, por medio de ese bautismo podemos recibir el Espíritu Santo. Y dice la palabra que será para perdón de pecados. Por eso el bautismo es el jubileo del Antiguo Testamento, porque tiene la misma función: perdonar nuestros pecados. ¿Cuál es el propósito de perdonar nuestros pecados? Que seamos salvos. Salvos del día de la ira. ¿Sí? Ahora tenemos que entender, primeramente, ¿qué es el perdón? Lo hemos dicho muchas veces. Pero si Dios no lo está recordando es porque o quizá ya se nos olvidó, o esa vez no venimos, o no lo entendimos como debía de ser, no lo sé. Pero Dios nos hace saber primeramente cómo comienza esta obra del jubileo espiritual, que es el bautismo, de perdonar y ser salvos. Esa es la obra del bautismo, ¿sí? ¿Cómo empieza y cómo termina? Consiste, una vez más, en dos tiempos: perdonar y salvar, ¿sí? El primer tiempo es perdonar, pero tenemos que saber qué es el perdón. ¿Qué es el perdón y cuándo lo recibimos de Dios? ¿Sí? Porque aquí el apóstol Pedro les dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón. Para perdón. No dice para que sean perdonados, sino para la obra del perdón. ¿Sí? El perdón no es un sentimiento, como muchos creen. No es un pensamiento, ni una idea, ni una emoción. ¿Sí? El perdón, lo hemos dicho, es una voluntad. Es una voluntad, es la decisión. Escuche bien. Es la decisión, mi propia decisión de autoliberarme. El perdón tiene que comenzar en mi persona, ¿sí? Tiene que empezar en que yo diga, lo voy a hacer. No en que yo diga, lo voy a sentir. No está en mi corazón el perdón. Está en mi mente. Tiene que estar en mi conciencia, estar consciente que lo que yo estoy recordando y sintiendo no me está beneficiando, no me está ayudando, me está perjudicando. Por eso es un acto de autoliberación, ¿sí? Dejando de recordarse el mal o los males recibidos por otra persona y por uno mismo. ¿Sí? Es como lo malo del jubileo.
Es como un jubileo, te voy a prestar cosas malas, pero no te voy a perdonar, te voy a mantener esclavo. Pero ¿qué es el perdón? Es la libre voluntad. Yo tengo que tomar la libre decisión, ¿sí?, de perdonar. ¿Qué es perdonar? Hebreos capítulo 8, versículo 8. Hebreos capítulo 8, del versículo 8 al 13, dice la palabra del Señor. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué es perdonar? No recordarme, no acordarme, no hacer memoria del daño que me hicieron, no estar, sí, me acuerdo de aquella vez, cómo no, si nada más te veo y no se me olvida. El Señor dice, no me acordaré. No es que haya agarrado su mente y quizá una goma mágica y borró nuestros pecados, no. Nuestros pecados están delante de Dios. Pero Dios dice, no me voy a acordar. Lo que hiciste ayer, no me lo voy a recordar. Lo voy a quitar de delante de mí. Porque voy a hacer contigo un nuevo pacto. Voy a hacer cosas nuevas. Cuando nosotros decidimos perdonar, es ya no recordar el daño sufrido y ver a esa persona como alguien nuevo. Vamos a olvidarlo ya. Pero es mi voluntad. Porque a mí me está dañando. Porque si yo voy a esperar a que la persona tenga humildad y sencillez y decirme, ¿sabes qué? Perdóname, la verdad, sí, mi intención era pagarte, pero pues ya no tengo. Pues habrá quienes sí, pero a final de cuentas el que se está dañando soy yo. A final de cuentas el que está esperando algo que no sucederá soy yo. El que se está engañando soy yo. El que se está dañando soy yo. Por eso delante de Dios no cuenta nuestra excusa de que es que fulana, es que sutana, es que mengano, es que perengano, no. ¿Ya cuánto tiempo ha pasado? Y no te ha pagado, no te va a pagar. Libéralo. Perdónalo. Perdónalo y perdónate a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú te has envejecido, tú te has endurecido de corazón. Tú te has hecho perverso. Ya le dijiste 3 veces, ya es cínico delante de ti, pasa y hasta te saluda. Y a veces hasta te bendice. ¿Por qué esa bendición no llega a ti? Porque estás esperando algo que Dios ya te dijo, no vendrá. El perdón tiene que comenzar en tu corazón. Ya no me voy a recordar.
Voy a hacer de cuenta que este vecino es nuevo, que este pariente lo acabo de conocer. Una cuenta en ceros. Es poner la cuenta de nuestros agresores en cero. Eso es el perdón. No estarme recordando. Es que ayer, pues, vives en el ayer, hermano. Es que quien está recordando las ofensas recibidas vive en el pasado. Si te la hizo hace 10 minutos, ya fue pasado. Por eso el Señor es santo, es sabio, es inteligente y quiere nuestro bien. Mira hacia enfrente, dice la palabra. El que toma el arado, el que decide caminar con Cristo, para que usted lo entienda, y está volteando para atrás y se está recordando lo que fue, no es digno. El que decide caminar con Cristo siempre tiene que estar viendo hacia adelante, olvidándose del pasado. Y comienza en ti el perdón, en que tú aceptes que estás equivocado al estarte recordando las ofensas recibidas. En que tú aceptes en tu mente consciente que el único dañado eres tú, porque aquel ya está como si nada. A él ya se le olvidó. Y ya está, mejor, si ya te saludes porque ya hasta te perdonó las mentadas que les de verdad. Comienza en nuestra libre voluntad. Comienza en nuestra mente consciente y entendida de que el único perjudicado y dañado soy yo. Eso es el perdón. Tomar la decisión de decir, pues ¿qué caso tiene? ¿Cuántas veces, amado hermano, usted ha perdido dinero y qué se ha dicho? Y no le digo porque estoy en el lugar santo. Usted se ha insultado. Pero qué. Y no se ha dado cuenta que tiene que perdonarse usted mismo. Y no se ha dado cuenta que no tiene caso. ¿Cuántas personas lamentan y lamentan y lamentan y se siguen lamentando por haber perdido las cosas que perdieron? Hace una semana, un poco más, bajándome del camión de la combi, me encuentro un monedero con 2,500 pesos. Y llegando a casa, el mismo pensamiento de Norma. Dios mío, pues por esas personas, por la persona que lo perdió. Yo le pedí a Dios por la persona que lo perdió. Digo, no estamos en un tiempo en el que cualquiera agarra y avienta 2,500 pesos. Pero es que hay que estar conscientes de lo que pasa, amados hermanos. Y sobre todo de la obra que Dios hace todos los días en nuestra vida. Todo el día Dios nos está diciendo, perdona, olvida, sigue adelante, no te estanques, no te avientes al pozo, salte de la cisterna. Pero es duro nuestro corazón, está entenebrecida nuestra mente porque no estamos meditando en la palabra del Señor. El perdón tiene que comenzar en cada uno de nosotros. Y dice el Señor, nos enseña el Señor a perdonar en su persona diciendo, no me acordaré. No me voy a estar preocupando en acordarme qué fue lo malo que hiciste. Me voy a estar enfocando en lo bueno que haces. Lo decíamos la semana pasada, ¿se recuerda? Porque es que queriendo ser felices, porque es que no queriendo pelear con las personas, porque es que queriendo vivir una vida en paz y tranquila, somos muy buenos para guardar el daño sufrido.
Cuando una persona se cansa de las ofensas recibidas, las recuerda perfectamente bien. Le podemos hacer una lista detallada. Y se lo digo yo que lo viví, amado hermano. Cuando yo me separé de mi ex esposa, trataba, de verdad se lo digo, el Señor está aquí. Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Trataba, me esforzaba yo, porque lo intenté, de recordar cosas buenas de esa mujer y no podía. Trataba de recordar momentos porque los tuve que haber vivido, porque viví 8 años junto a ella, tenía que haber vivido cosas agradables. Y trataba de recordarlos y se habían borrado de mi mente. Se habían borrado de mi corazón. Pero eso sí, recuerdo el día perfectamente bien. Y las cosas desagradables que sucedieron, que llevaron a que se rompiera esa relación. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Que estamos administrando mal nuestra mente y nuestro corazón. Que lo estamos haciendo bóveda de cosas desagradables. Guardando rencores, resentimientos, odios, iras, faltas de perdón. Pero eso sí, vamos muy humildes. ¿Sí? Vamos muy lastimados. Con la conciencia a la presencia del Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Y si el Señor actuara como nosotros, diría, hijo mío, si te saco la lista, te agrego estos. O sea, ya el libro ya es de los dos lados. Ya necesitas otro libro. Ya te escribí hasta en las pastas. Ya lo tuyo ya es irremediable, humanamente hablando. Pero en la grandiosa misericordia de Dios quiere poner nuestra cuenta en ceros. Pero ¿cómo comienza esa obra? Pues que tú tomes la decisión de perdonar. Que tú tomes la decisión de decir, Señor, de los males recibidos no me voy a acordar. Y un favor te pido. El día que yo lo recuerde, que tu Espíritu Santo me diga que no lo debo recordar. Y yo se lo pongo de verdad para gloria de Dios como testimonio. Yo he hecho, hasta donde yo recuerdo, 2 pactos con Dios. Solamente 2 veces he pactado con Dios. La vez que le dije que iba a dejar la brujería y la hechicería, porque aunque me había convertido a Cristo, todavía allí iba. Y la vez que le dije, estábamos en el reencuentro y estaba esa canción de Marco Barrientos que dice sin reservas ni condiciones. Le hice ese pacto al Señor y le dije, si tú me recuerdas, ese pacto hago contigo. Amén. Sin reservas ni condiciones te voy a servir. Y cada vez que quiera ahí condicionar al Señor, el Espíritu Santo, sí Señor, perdóname, es un pacto que hice contigo. Por eso le digo, dígale al Señor, ayúdame. Señor, si tu Espíritu Santo me ayuda, yo me comprometo contigo a no recordarme los daños. Para que mi corazón no sea de piedra, para que no sea una bóveda de maldad. Para que mi mente sirva para bien. Porque te digo una cosa, amado hermano. Si tú estás pensando que esto no tiene caso, que estas son tonterías y palabrerías, te puedes ir al mundo. Puedes cambiar de mujer, puedes cambiar de esposo, puedes tener otra hija, otros hijos, otros amigos, otro trabajo y también te van a ofender. Puedes cambiar completamente todo tu alrededor, pero también te van a ofender. También te van a lastimar. También te van a herir. Te puedes ir a China, España, Rusia, cambiarte hasta de nacionalidad si tú quieres. Pero donde quiera te van a herir. Por tanto, la única solución es que tú no lo recuerdes, que tú no lo atesores en tu corazón.
Que tú no lo guardes en tu mente. Para que Dios pueda salvarte. El bautismo comienza en el perdón. El perdón en tu libertad para no recordarte las ofensas recibidas. ¿Cuándo alcanzamos el perdón de Dios? San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 14. San Mateo 6, 14 dice la palabra del Señor. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Sáltese al 18, capítulo 18, versículo 23. San Mateo 18, 23. Vamos a leer esta parábola. Dice la palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le rogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y echó en la cárcel hasta que se pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En el capítulo 6 del versículo 14, Dios nos muestra que debemos de perdonar a los hombres, para que no haya de que, aquí habla de los hermanos. El Señor nos está mostrando que a las personas del mundo que nos ofenden, tenemos que perdonarlas, y también a los hermanos en Cristo. Esto nos viene a rectificar, nos viene a reafirmar lo que le acabo de decir. De uno o del otro lado, por donde quiera que usted reciba, va a recibir ofensas. ¿El Señor tiene planeado quitar esto? Será cuando Él renueve todas las cosas, cuando Él restaure todas las cosas. Pero en calidad de mientras, Él no miente, Dios no miente. El Señor lo dijo en su palabra: es que no la estoy meditando, es que no la leo, es que se me olvida. El Señor nos dijo: en el mundo tendrán aflicción. Nunca nos dijo: en el mundo van a ser felices. Nunca nos dijo: en el mundo no van a sufrir. Nadie les va a ofender. En el mundo tendrán aflicciones. Pero confíen en mí. Yo ya he vencido al mundo. ¿Y cómo venció el mundo el Señor? No recordándose sus pecados, perdonándonos, perdonando las ofensas recibidas, tomando la decisión de decir: ya no me voy a acordar.
Cuando venga a mi mente no me lo voy a recordar. No, Señor, yo dije que ya no y ay, bendícelo, Señor. Que tu bendición, tu paz sea sobre él, sea sobre ella. Que tu bendición caiga sobre ella, Señor Jesús. Empezando nuestras personas, tomando la decisión en nuestro corazón. El perdón de Dios se alcanza no disculpándose, no yendo a humillarse y reconocer delante de Dios que le has fallado, como si Dios no supiera, amado hermano. Vamos así, con una actitud sin entendimiento. Usted o hay personas que van y se postran delante de Dios y le dicen, Señor, perdóname porque hice esto y esto. Entonces, es como si le estuviéramos diciendo, Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo pecaba? ¿A dónde te fuiste? No sé, pero no te diste cuenta y mira, hice esto y aquello. Por eso el libro de Isaías nos dice el Señor, aprendan juicio, háganle justicia al huérfano, ayuden a la viuda y entonces cuando tengan obras, vengan a mí. ¿Quieres el perdón de Dios? ¿Te interesa el perdón de Dios? No vayas y te humilles y le pidas perdón creyendo que Dios no sabe lo que has hecho. Comienza haciendo cosas agradables a Dios. Y después ve y ponte a cuentas con el Señor. Señor, no vengo a decirte lo que hice. Vengo a que me digas. Dice, ven y pongámonos a cuentas. Ven porque yo te voy a decir cómo estás. Ven porque yo te voy a mostrar tu corazón y tu alma entenebrecidos, a los cuales tú dices, se han emblanquecido, porque ya me humillé, porque ya pedí perdón, porque ya oré, porque canté 10 alabanzas, porque fui al servicio. Ya vengo limpio. No, dice el Señor, ven para que yo te muestre tu realidad. Y vamos a ponernos a cuentas. Pero hay algo extraordinario y maravilloso de esta invitación. Dios sabe que no vas santo, amado hermano. Dios sabe que no vas limpio. Y aún así te está llamando. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo sé que has visto mucha gente de la calle. Cuando pasas por una gente de esas que huele horrible, sucia, andan cargando basura, ¿qué es lo primero que haces? Te alejas. Y si Dios te manda a bendecir, bueno, al cabo tu palabra la puedo enviar, Señor, allá donde está, ya que le caiga. Pero desde aquí lo bendigo, allá no. ¿Qué pasaría si te dijera que así estás delante de Dios? Hediondo, amado hermano. No apestoso, la pestilencia es poco. Si Dios te dijera, apestas a muerto, apestas asqueroso, tus ropas son una vil porquería, no eres, desde allá te voy a bendecir, pero no te me acerques. Quiero bendecirte, pero no. Eres algo repugnante. Allá quédate. Eso es lo hermoso de esa invitación. Puedes ir apestoso, puedes ir hediondo, puedes ir súper mugroso, dice el Señor. Y si tus pecados, si tu porquería, si tu inmundicia fuera roja como la grana, yo te voy a emblanquecer. Si tu currículum es el más perverso del universo, ven, yo voy a poner tu cuenta en cero. Yo voy a cambiar la condición que ahora tienes. Dios nos llama a un jubileo maravilloso. Dios nos llama a un bautismo extraordinario. Y todo el tiempo Dios está insistiendo
en perdonarnos y salvarnos. Yo quiero perdonarte y salvarte. Yo quiero cambiar tu maldición por bendición. Yo no quiero que estés padeciendo. Esa vida, esa familia conflictiva, problemática en la que tú vives, no es voluntad de Dios. No es agradable a Dios. Esos problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, no son voluntad de Dios. Tú ya te acostumbraste a vivirla. Dice el libro de los Proverbios que Dios a las bendiciones no añade aflicción. No le añade aflicción. Bueno, te voy a dar una mujer, pero mira, va a ser desobediente, va a ser terca, va a ser mula, va a ser necia, va a ser chismosa. ¿La quieres? Tenla. ¿Quieres un varón? Pero va a ser flojo, pero irresponsable, no te va a ayudar. Ahí está, tenlo. No. Nos estamos acostumbrando a estilos de vida que Dios no quiere que vivamos. Sabe que somos de caracteres distintos. Pero fuimos bendecidos por Dios con una mente, ¿para qué? Para poder solucionarlos de una forma pacífica, amorosa. Y esa forma nos la está hablando el Señor. No me voy a acordar de tus ofensas. Y si tiene alguna forma humana de decirlo, mira, me voy a hacer el loco contigo. No, pero es que hace rato tú me dijiste, ¿de qué me estás hablando? No sé qué me estás diciendo. Si tú lo quieres recordar, perdóname. Y que Dios nos ayude, amados santos. Porque si recibimos esta palabra. ¿Y quién no la quisiera poner por obra? ¿Quién está viendo el mal? Dígame si usted ve un mal en lo que Dios le está hablando. Un beneficio propio que simplemente va a alcanzar su entorno. Pidámosle al Señor Jesucristo, ayúdanos a poner tu palabra por obra. Ayúdame a escudriñar tu palabra. Ayúdame a meditar en tu palabra. Porque le vuelvo a repetir, como decíamos hace un momento, a veces terminando el servicio se nos olvida todo. Y los únicos perjudicados somos nosotros. El perdón de Dios se alcanza no con disculpas ante Él, sino perdonando o no recordando las ofensas sufridas por las personas que están en el mundo y por los hermanos. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 9. Segunda de Corintios 2, del 9 al 11 dice la palabra del Señor. Porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Y al que ustedes perdonan, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Y mire lo que pasa con el perdón. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si usted decide recordar y guardar rencor, usted le está dando ventaja al diablo. ¿Por qué hay tantos problemas en casa? ¿Por qué hay tantos problemas en el trabajo? ¿Por qué hay problemas en donde nos estamos moviendo? Porque nosotros estamos recordando las agresiones. El diablo toma la ventaja y mira, ¿te acuerdas? Se acerca a usted y no, este es el que todavía no te paga y le vas a volver a prestar y ya toma ventaja de usted. Porque ya está endureciendo su corazón. Porque ya está entenebreciendo su mente. Porque quizá esa persona que no le pudo pagar tiene otra vez necesidad.
Porque quizá esa persona que lo ofendió se arrepintió delante de Dios. Y hoy quiere volver a hacer las paces con usted. Y viene el diablo y para que te haga lo mismo, ¿le vas a volver a creer? ¿Y qué sucede? Le compramos al diablo sus mentiras. Y le recuerdo lo que alguien me dijo alguna vez. Si usted cree, si usted piensa, usted está engañado al creer o al pensar que Dios viera a culpar al diablo. Que Dios le va a decir, ¿por qué fuiste a engañar a mi hijo, diablo malo? Usted está equivocado. Porque no tiene la culpa el diablo, porque usted y yo sabemos que es mentiroso. La culpa no la tiene el diablo al decir mentiras, sino nosotros al creerlas. Ahora, ¿por qué no podemos discernir una mentira de la verdad? Porque estamos ignorando la verdad. Porque estamos menospreciando la verdad de Dios. Si el diablo viene y te dice, para que te haga lo mismo y tú se la compras, es porque no has leído que paguemos bien el mal recibido. Que no maldigamos, sino bendigamos. Sino al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le niegues. Esa es la verdad que Dios tiene para su vida. Oíste que fue dicho, aborrecerás a tus enemigos y amarás a tu prójimo. Mas yo les digo, bendecir a los que los maldicen. Orar porque los ultrajan, por los que los ultrajan. ¿Dónde está esa palabra en tu corazón? ¿Dónde está esa palabra en tu boca? ¿Dónde está esa palabra en tu vida? Es que ya leí Mateo como 3 veces. Ya lo he leído tanto que ya me lo memoricé. Si en verdad lo hubieras memorizado, lo pondrías por obra. Pero el diablo gana ventaja. El diablo se mete en tu vida. El diablo se mete en tus posesiones y se te olvida algo que Dios permita la próxima semana. Vamos a ver cómo destruirlo. Cuando tú invitas al diablo, 3 cosas va a hacer en tu vida. Cuando tú le das la ventaja al diablo, ignorando la verdad, creyendo las mentiras, el diablo te lo va a agradecer de 3 maneras. Maravillosas, ¿eh? Robando, matando y destruyendo. Eso es lo que el diablo hace. Robar, matar y destruir. Y sabiéndolo lo invitas. Y sabiendo que el Señor Jesucristo vino para traer vida y vida en abundancia, lo dejas afuera. Lo dejamos afuera de nuestra vida. Piensas que porque te digo afuera, bueno, Él está allá. No, estoy hablando afuera de tu vida. Ignorando el bien que Dios tiene para tu vida. Menospreciando la obra que Dios sigue y seguirá haciendo para tu vida. Porque se ha comprometido con Él. Porque juró por Él mismo y no se arrepentirá, dice su palabra. Y no va a cambiar de parecer. Para no cambiar de parecer te selló con su Espíritu Santo. Así como hizo un pacto con la tierra diciendo, voy a poner mi arco para no volver, para que no se me olvide y no volver a destruirlo por medio de agua. El Señor dijo, voy a poner mi espíritu en ti para recordarme que estoy comprometido contigo. Que juré y prometí que te salvaría, que te perdonaría y te salvaría. Para que el diablo no gane ventaja, tienes que perdonar. El perdón tiene que comenzar en uno mismo y extenderse a los demás. Perdonar para ser perdonados
y ser salvos de todo mal. Ser salvo, ¿se recuerda lo que hablamos? ¿Se recuerda lo que es ser salvo? No es que usted tenga un accidente, por ahí el carro se despedazó y usted salió con fracturas, raspones y chipotes, pero está vivo. No, eso no es ser salvo. Ser salvo es que pasó ese accidente tremendo y usted salió sin ningún rasguño. Eso es ser salvo. Y esa es la salvación que Dios nos está ofreciendo, amado hermano. Y nos lo dice en el libro de Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra, yo te guardaré de la prueba que ha de venir al mundo. Porque has creído que yo te voy a guardar, yo te voy a guardar. Y quien esté en desacuerdo con esa palabra, que se levante y llame a Dios mentiroso. El Señor nos dijo desde un principio: esto yo no lo he enviado, esto es cosa de los hombres. Y quien lo creyó, aquí está. Y quien de parte de Dios lo recibió, aquí está. Dios nos quiere salvar, quiere sacarnos intactos, ilesos de todo el mal que hay en este mundo, día tras día, segundo tras segundo. Nada de que chocó la combi y todos nos sacudimos y yo bien. Nada pasó porque había un justo ahí. Había alguien con la cuenta en cero. Había luz en esa oscuridad. Por eso Dios nos quiere poner la cuenta en cero, amado hermano. Ser salvos sin ningún daño. Y esto comienza en la iglesia de Dios, por los ministros del Señor. Hebreos capítulo 5. Lo leímos la semana pasada. Hebreos capítulo 5 del verso 1 al 4 dice: porque todo sumo sacerdote, levante la mano delante de Dios los sacerdotes. ¿No hay? ¿Tan poquito? Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Usted es un sacerdote, pero no se lo crea ya usted. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Cuando Dios nos ha dado el poder de la fe, cuando yo creo que Dios me ha hecho un sacerdote para ministrar los bienes que tengo, me los ha dado para bendecirlos, no para maldecirlos. Porque Dios me ha llamado. ¿No lo ha llamado Dios a usted hoy como llamó a Aarón? ¿No está usted aquí por un llamado de Dios? Entonces dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Dios nos está haciendo el grandísimo favor de ungirnos para llevar esta bendición a casa, para llevar esta bendición al trabajo, para llevar esta bendición a los hijos. Porque nuestra cuenta va a quedar en ceros por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Concluimos pues, terminamos pues, sabiendo que Dios quiere perdonarnos todos nuestros males y salvarnos de todos los males que se puedan levantar contra nosotros. No solamente nos los quiere perdonar, sino que tampoco vengan a nuestra vida. Esa es, en pocas palabras, el llamado de Dios, la palabra de Dios para esta vida. Vamos a terminar en el nombre del Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios
28. 13 en el nombre del Señor Jesús. Porque tanto del Antiguo Testamento el jubileo como en el Nuevo Testamento el bautismo, Dios nos ha hablado. Así termina su palabra. Proverbios 28:13 dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará. Y no estamos hablando de prosperidad material. ¿Por qué no creces espiritualmente? ¿Por qué no has dado frutos? ¿Por qué tus ministerios no han crecido? Porque encubres tus pecados. ¿Por qué espiritualmente no se ha hecho un milagro por medio de ti? ¿Por qué no le hablas a la gente? Quizá como en un principio le hablabas. ¿Por qué la palabra que les hablas no da fruto? Por eso a eso llama el Señor prosperar. Primero lo espiritual, el Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece en su corazón caerá en mal. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, 22 y 23. Dice la palabra: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les remitieran los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieran, les serán retenidos. Y tú me dirás: ¿y qué tiene que ver con esto? Si tú no confiesas tu pecado, lo estás reteniendo. Tú mismo estás reteniendo tus propios pecados y tus propios males. Por eso es importante lo que te voy a decir. Dice la palabra en el libro de Job, capítulo 11, del versículo 4 al versículo 6. Tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Porque tú te haces inocente, porque tú crees que eres inocente, mejor haz que Dios abra su boca para que te des cuenta que lo que has recibido, las cosas malas que han pasado a tu alrededor, no son lo que verdaderamente te mereces. Porque Dios te ha amado. Porque Dios ha tenido de ti y de mí misericordia, te ha llamado para ungirte. En estos próximos 10 días, porque se ha cumplido el tiempo del jubileo. Hoy comienzan los 10 días del jubileo. Hoy el Señor quiere que tú hagas una lista, escucha bien, que hagas una lista de todos los males que hay en tu vida. Y le pidas revelación al Espíritu Santo por los pecados ocultos. A partir de hoy tienes 10 días, iglesia. Tienes 10 días para alcanzar el perdón y la salvación. Una liberación completa. Un jubileo bendito, santificado por Dios. Vas a hacer esa lista y lo que el Espíritu Santo vaya añadiendo. Y te vas a perdonar. Y vas a perdonar a las personas que Dios ponga en tu mente, en tu corazón. Y
las vas a liberar y te vas a declarar libre. Libre. Porque Dios quiere cosas nuevas para tu vida. Porque Dios quiere que el año que entra sea diferente. Porque Dios quiere que el año que entra no estés batallando con lo que has venido batallando. Te está dando 10 días para que tú hagas la obra del jubileo. Perdonar y salvar. Perdonar a quien te ha perdonado y salvar lo que se ha perdido. Si se ha perdido el respeto en tu relación, si se ha perdido el respeto con tus hijos, si se han perdido el amor entre hermanos, Dios quiere que durante estos 10 días tú te metas con el Espíritu Santo. No juzgues con tu mente. No digas mi doctrina es sana. No digas yo me voy a perdonar esto y esto y esto. No retengas tu pecado para que alcances misericordia. Pregúntale al Señor. Ven y pongámonos a cuentas. Ve al Señor, Señor, ¿cómo estoy? Señor Jesucristo, muéstrame mis pecados, muéstrame mis males. Los que ya conoces, amén, gloria a Dios. Y al final de los 10 días vamos a hacer un acto profético. Si nos toca aquí, lo haremos aquí, si no en tu casa. Ya lo hicimos una vez, ¿se recuerda? Quemamos ese papel, declarando que así sería por consumido por el fuego del Espíritu Santo el mal que hay en nosotros. El mal que está en tu mente, el mal que está en tu corazón, el mal que está en tu alma, el mal que está en tus fuerzas. Dios lo quiere consumir. Pero si tú no lo crees, pero si tú no lo pones por obra, pues no esperes resultados de parte de Dios. Quien de verdad, de su corazón quiera comenzar esta obra de parte de Dios, yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo que te acerques. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él.